El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Caquitos y El Doctor Chapatín fueron solo algunas obras que el escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito creó, las cuales también fueron encarnadas en la televisión y que dejaron una profunda huella en los televidentes de los años 70 en adelante. También incursionó en el cine con las películas de El Chanfle 1 y 2 siendo también exitosas, y desde los comienzos de su carrera escribía libretos para Viruta y Capulina. Se podría decir que hasta el siglo pasado fue uno de los escritores más importantes, no solo de México sino también de Latinoamérica. Sus programas llegaron a ser televisados en Perú, Colombia, Venezuela, incluso llegándose a doblar para países como Marruecos, China y Brasil. En este último, El Chavo del Ocho se le conoce como Chávez, y este programa es considerado casi como una religión, e incluso me atrevería a pensar que es más popular en Brasil que en su propio país de origen. Sus programas siguen generando muchos ingresos económicos, ya que los personajes de Chespirito no solo se venden en televisión, sino también en juguetes de colección, estampas, mochilas, llaveros, y en la actualidad se ha producido una serie de televisión basada en la vida personal de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Aunque todos sabemos que una serie basada en la vida de algún personaje, sobre todo si es creada por el mismo autor o por su familia, no siempre se cuentan los pasajes más oscuros de la vida de este. Así que el día de hoy te traigo un iceberg de la vida de Chespirito y todas sus obras. Así que prepárate porque vamos a rascar un poco la vida de este personaje. Que la edad no te limite tus sueños. Si algo es cierto, Chespirito trabajó desde muy joven y comenzó a incursionar en el ámbito mediático cuando tenía 29 años, pero El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, las cuales fueron sus primeras obras reconocidas, las creó cuando apenas rebasaba los 40 años. Él decía que se es joven mientras tuvieras proyectos. Y que todo me fue sucediendo tardíamente. La primera vez que hice algo y que la gente medio me conoció era El Chapulín Colorado y tenía yo ya 41 años. Y el Chavo tenía 42. Que dicen ya no tengo oportunidad. No, siempre hay oportunidad. Ejemplos hay muchos, como por ejemplo Ray Kroc, el dueño de McDonald's, el cual consagró su empresa McDonald's cuando tenía 53 años, o Steve Jobs, el cual hizo crecer su empresa Apple cuando tenía 41 años. Son claros ejemplos de que la edad no importa cuando se tienen sueños. Capítulos memorables. El Chavo del Ocho tiene capítulos memorables, como la vez cuando el Chavo del Ocho se tuvo que ir de la vecindad, ya que injustamente todos en la vecindad lo tachaban de ratero, pero al final se dieron cuenta de que él no se robaba las cosas. El Chavo regresó aceptando las disculpas de todos, e incluso hizo recapacitar al verdadero ratero, para que ya no siguiera robando cosas. O aquel capítulo donde el señor Barriga pretende correr a don Ramón por no pagarle la renta, pero al final recapacita y le permite a don Ramón y a la Chilindrina seguir viviendo ahí. Pero el capítulo quizás más emblemático de esta serie fue cuando toda la vecindad se fue de vacaciones a Acapulco. Este capítulo sacó de su rutina diaria al Chavo del Ocho y nos transportó al televidente a algo nuevo, con rutinas más frescas y entretenidas. Esta serie de capítulos se realizaron en Acapulco en el año de 1977 y fue la última vez que todo el elenco que inició desde el principio se reunía, ya que después de ello Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Kiko, saldría del elenco y años después lo haría don Ramón. Más adelante abordaremos este tema. Fama internacional. Los programas de Chespirito se comenzaron a crear en 1971 y de manera inmediata comenzaron a tener éxito en todo México. Con el paso de los años, los derechos de transmisión de los programas de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fueron vendidos a varios países de Latinoamérica, y fue hasta 1977 cuando el elenco de Chespirito comenzó a hacer giras por Latinoamérica, presentándose en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Estados
Estados Unidos y Colombia, solo por mencionar a algunos, y en cada auditorio o teatro en el que se presentaban, hacían sketches de cada uno de los personajes. En toda Latinoamérica ya eran conocidos los personajes de Chespirito, pero fue en 1984 cuando El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado llegaron a Brasil. Contra todo pronóstico, los programas fueron doblados al portugués. Se utilizaron a los mejores actores de doblaje de aquel país y adaptaron los nombres de sus personajes para que fueran más entendibles para la comunidad brasileña. El Chavo del Ocho se le conoce como Chávez, a la Chilindrina se le conoce como Chiquiña, ya que en Brasil es un diminutivo del nombre Francisca, y a Don Ramón se le conoce como Seu Madruga, esto en alusión a ser un personaje que no le gusta trabajar y ser alguien a quien le gusta la parranda. En Brasil los programas de Chespirito parecen tener la misma fama o incluso más que en su país de origen. Don Ramón era el verdadero eje del programa. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, nació en una familia de actores humorísticos, hermano de Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés. Comenzó su carrera en la época de oro del cine mexicano. Siempre había encarnado personajes secundarios, hasta que recibió el llamado de Roberto Gómez Bolaños, quien le pidió que interpretara a un hombre que vivía en una vecindad, que sería padre de una niña y que tendría que lidiar con toda clase de personajes que tuviera como vecinos. Él aceptó y eso lo terminaría marcando no solo como uno de los comediantes más populares del Chavo del Ocho, sino también de México. En una entrevista que se le haría a Carlos Villagrán Kiko, él mencionó que Don Ramón era el eje del programa, ya que sin él la Chilindrina queda huérfana, el Chavo pierde a su protector, la Bruja del 71 su único motivo por estar ahí era Don Ramón, el señor Barriga ya no tendría a quien cobrarle la renta y doña Florinda ya no tendría a quien pegarle. Los que conocieron a Don Ramón dicen que era carismático tanto en la serie como en la vida real. Triángulos amorosos. En este punto ya nos estamos sumergiendo más en la vida de este actor y escritor. Se dice que el amor lo puedes encontrar en cualquier parte, en la calle, en el transporte público, en la escuela o el trabajo. Y no fue la excepción para el elenco de El Chavo del Ocho. A pesar de que la producción prohibía cualquier tipo de romance entre sus actores, Florinda Mesa, quien hacía el papel de Doña Florinda, y Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, el hijo de ella, tuvieron un romance casi secreto, ya que este estaba casado. No se sabe con exactitud las fechas en las que anduvieron, pero fue antes de que comenzaran las grabaciones del Chavo del Ocho. Se dice que Carlos Villagrán rompió la relación dejando a Florinda triste. Ya iniciado el programa de El Chavo del Ocho, Florinda comenzó un romance con Enrique Segoviano, quien era el director del programa y con el cual estaba a punto de casarse. Pero fue Roberto Gómez Bolaños Chespirito quien logró evitar ese matrimonio, ya que estuvo cortejando a Florinda Mesa durante 5 años. Él fue muy insistente, a pesar de que ya era casado y con 6 hijos, hasta que un día después de regresar de una gira, Chespirito le dijo a Florinda que tenía ganas de besar a alguien, y Florinda le dijo que por qué no la besaba a ella. Chespirito no desaprovechó la ocasión y desde ahí iniciaron su romance hasta el fallecimiento de este en 2014. A raíz de su relación a escondidas con Florinda Mesa, se terminó divorciando de la mujer que lo apoyó cuando él todavía no era nadie. La Yoko Ono mexicana. Yoko Ono era la esposa del extinto ex integrante de los Beatles, John Lennon. En ocasiones se culpa a Yoko Ono de desintegrar al cuarteto de Liverpool, ya que se metía mucho en las decisiones del grupo, e incluso los llegaba a criticar por la forma en que se vestían. Eso generó desacuerdos en el grupo a pesar de que tenían un reglamento de no permitir la presencia de sus esposas o novias en las decisiones del grupo. Lo mismo pasó con Florinda Mesa. Cuando comenzó su relación con Roberto Gómez Bolaños, ella comenzó a tener autoridad en el programa y provocó la salida de Ramón Valdés. Florinda Mesa en alguna ocasión dijo que Ramón Valdés era adicto, a lo que su familia y algunos actores del Chavo del Ocho salieron a la defensa de Don Ramón. También en la serie de Sin Querer Queriendo, todo el elenco está comiendo en un restaurante y Florinda le hace el comentario a Edgar Vivar, quien interpreta al señor Barriga y a Ñoño, que deje de comer tanto
esto porque así no le va a servir, y a raíz de la serie todos le echan la culpa a ella de haber roto el matrimonio de Chespirito con su esposa Graciela Fernández, ya que en una entrevista dijo que Roberto Gómez Bolaños tenía 7 defectos, una esposa y 6 hijos, a lo que Chespirito no supo qué hacer ni qué decir en ese momento. Celos y envidias. El ambiente de amistad y optimismo que los personajes aparentaban en televisión parecía ser auténtico. Sin embargo, en la vida real, los actores tuvieron varias rencillas. Se dice que Chespirito tenía envidia de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, ya que se decía que Kiko daba más gracia que el Chavo del Ocho. Al haber diferencias entre los actores, Kiko decide abandonar el show en 1978 para crear su propio programa. Chespirito aceptó su renuncia, pero no le dio permiso para que siguiera usando el nombre de Kiko. Carlos Villagrán no aceptó y Roberto Gómez Bolaños mandó un aviso a todas las televisoras de Latinoamérica en las cuales se transmitía El Chavo del Ocho, diciendo que no le dieran trabajo. Después de la salida de Villagrán y como gesto de apoyo hacia este, Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, también se salió del programa semanas después. Según la familia de Valdés, él se salió ya que Florinda Mesa comenzaba a tener más autoridad en el programa, y eso no le pareció a Don Ramón, ya que para él su jefe era Chespirito. Se fue varios años, pero volvió a regresar en 1981. Sin embargo, duraría muy poco tiempo y se volvería a salir. Se unió a Carlos Villagrán en otros programas, los cuales estaría muy lejos de tener el éxito que llegaron a tener en El Chavo del Ocho. Incluso María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, también tenía sus problemas con Florinda Mesa, ya que en una ocasión, regresando de una gira, en el avión no se les permitía subir abrigos de piel. María Antonieta traía su abrigo escondido en una de las maletas, pero a Florinda se le había olvidado esconderlo también y lo traía puesto. Los vigilantes del aeropuerto se dieron cuenta y le pidieron a Florinda que dejara ese abrigo, a lo que Florinda le dijo: también revísenselo a ella, ya que tiene un abrigo escondido en una de sus maletas. A lo que María Antonieta le agarró cierto coraje y desde ese momento su relación ya no volvió a ser la misma. Demandas. Como en el punto anterior donde mencionábamos las rencillas que tuvieron algunos actores, eso no paró ahí. Carlos Villagrán, al saber que no podía utilizar el personaje de Kiko ya que Chespirito argumentaba que el personaje era de él, Villagrán decidió modificar el nombre del personaje. Cambió la letra Q por la letra K. Además, el color de la vestimenta lo tuvo que cambiar y se tuvo que ir a Venezuela, ya que fue el único país donde le dieron trabajo y donde no tendría problemas por usar el personaje de Kiko. En la década de los años 90, Chespirito decidió dar por terminados sus programas sin darles aviso a sus actores. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, decidió seguir trabajando con su personaje, pero Chespirito se negaba a que lo hicieran ya que estaban grandes de edad como para seguirlos interpretando. María Antonieta no le hizo caso y aprovechó que los derechos de usar el personaje de la Chilindrina estaban por vencer, los registró a su nombre, pudiendo utilizarlo en años posteriores. Incluso María Antonieta tuvo la posibilidad de adueñarse de todos los personajes de Chespirito, ya que el hermano de este, Horacio Gómez, se le había olvidado renovar los permisos, pero ella solo registró los de la Chilindrina. Esto provocó un distanciamiento con Chespirito y aunque años posteriores se realizaron homenajes a Chespirito para tratar de reconciliar a todo el elenco, después de eso siguieron los dimes y diretes. Chespirito trabajó para organizaciones ilícitas. En varias entrevistas que dio Carlos Villagrán, aseguraba que Chespirito llegó a trabajar para organizaciones dedicadas a negocios ilícitos, en especial para Pablo Escobar Gaviria, un conocido capo colombiano. Villagrán asegura que el elenco trabajó para este personaje y que incluso llegaron a tener trato directo con él y que recibieron una suma importante de dinero. Villagrán también comenta que a él le ofrecieron $1 millón por hacer sus presentaciones para este tipo de gente, pero argumentó que le dio miedo y no aceptó. Díaz Ordaz era tío de Chespirito.
Gustavo Díaz Ordaz es considerado como uno de los peores presidentes de la época contemporánea en México, ya que él fue quien ordenó la represión y la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrida en Tlatelolco el día 2 de octubre de 1968. Este hecho le ocasionó ser uno de los presidentes más repudiados en los últimos 60 años. Chespirito estaba emparentado con él debido a que su mamá, Elsa Bolaños Cacho, era prima del expresidente. En una entrevista se le preguntó a Chespirito que quién había sido el mejor presidente que haya tenido México, y él dijo: Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente, y si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica. Luego Salinas, aunque no había ganado, pero fue inteligentísimo, y con Fox pasa lo mismo. Sus cifras son mejores después de Díaz Ordaz Vaca. Ahora la respuesta más acertada que puedo dar es ninguno. También se le criticó a Chespirito por haber participado en spots apoyando al Partido Acción Nacional en el año 2000. El Chavo del Ocho incitaba al bullying. Muchos críticos de televisión argumentan que los programas de Chespirito son de entretenimiento sano, pero los más críticos dicen que eran programas que incitaban al bullying, ya que los chistes que cada uno de los personajes hacía siempre era dirigido al aspecto físico, social e intelectual del otro personaje. Hay quienes dicen que no se les puede llamar humor a los chistes donde se burlan de la apariencia del personaje, ni mucho menos utilizar situaciones clasistas ni machistas para entretener al televidente. También se ha criticado que era un programa con cierto grado de ridiculez, ya que eran adultos intentando representar papeles de niños. Es tema de un gran debate, pero es un programa que ha estado presente en la infancia de varias generaciones. Este fue un iceberg de la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Espero que les haya gustado. De ser así, dejen su like, suscríbanse, recomienden el canal, compartan el video y no me queda nada más que decirles que nos vemos en un próximo video.